Bienvenidos a Píldora de Ideas. El día de hoy les traemos el resumen del libro, La psicología del dinero, escrito por Morgan Housel. La psicología del dinero analiza cómo funciona el dinero en el mundo real. Las decisiones financieras rara vez están impulsadas por las teorías de los economistas y las hojas de cálculo ordenadas de los contadores. En su lugar, una miríada de factores, desde la historia personal hasta el orgullo e incluso la envidia, moldean nuestra toma de decisiones. Los resultados son a menudo sorprendentes y siempre fascinantes. La psicología del dinero. De Morgan Housel. Todos tienen su propia experiencia con la economía y el dinero. La historia de la Gran Depresión es bien conocida. Después de un desastroso colapso del mercado de valores en 1929, la economía global entró en una década de declive sostenido. En los Estados Unidos, los locos años 20 llegaron a un abrupto final. Los negocios cerraron, las familias perdieron sus granjas y hogares, y los ahorros duramente ganados desaparecieron en el aire. La pobreza y el desempleo se dispararon, mientras que la fe en que el mañana sería mejor que ayer se desplomó. Cuando John F. Kennedy se postuló para presidente en 1960, se le preguntó sobre su experiencia de la Gran Depresión. Su respuesta sorprendió a muchos votantes. Los Kennedy ya eran ricos en 1929. Y durante los siguientes 10 años, su fortuna no se desvaneció, de hecho, creció. Para 1939, la familia tenía más sirvientes y vivía en una casa más grande que al comienzo de la década. Solo cuando fue a Harvard y leyó sobre la depresión se dio cuenta de lo mal que muchos de sus conciudadanos habían sufrido. Resultó que no todos los estadounidenses habían estado en el mismo barco. Kennedy quería cambiar eso, lo cual es en parte como convenció a los votantes de que no era solo un elitista desconectado, sino un presidente digno. Pero no solo los ricos y los pobres tienen experiencias contrastantes de la vida económica, todos lo hacemos. El hijo de un jornalero desempleado y el hijo de un exitoso corredor de bolsa de Manhattan no solo provienen de diferentes ámbitos de la vida, también aprenden lecciones profundamente diferentes sobre cosas como el riesgo y la recompensa cuando se trata de dinero. Pero, como veremos más adelante, lo mismo se aplica a las personas igualmente adineradas dependiendo de sus experiencias de vida individuales. Por ejemplo, una persona adinerada que creció durante periodos de alta inflación tendrá una visión financiera diferente a la de una persona igualmente rica que solo ha experimentado precios estables. Las lecciones resultantes de estas diferentes perspectivas moldean lo que hacemos con el dinero. La experiencia personal impulsa la toma de decisiones financieras. Cuando los economistas modelan el comportamiento financiero, a menudo se basan en una ficción conveniente, individuos racionales que toman decisiones en su propio interés para maximizar sus rendimientos. La realidad, por supuesto, es un poco más desordenada que esta idea clara. Considera, por ejemplo, la lotería. El hogar promedio de bajos ingresos en los Estados Unidos gasta $411 en boletos de lotería cada año. Al mismo tiempo, alrededor del 40% de todos los hogares tienen dificultades para encontrar $400 en una emergencia. No es sorprendente que este 40% esté compuesto por los mismos hogares de bajos ingresos que gastan un poco más de $400 en boletos de lotería. ¿Es racional este comportamiento? Difícilmente. Pero tampoco es ilógico. Si vives de un sueldo a otro, es poco probable que tengas suficiente dinero para lo esencial, y mucho menos para lujos como las vacaciones. Jugar a la lotería es una posibilidad remota, pero supera la alternativa, no tener ninguna oportunidad de obtener las cosas buenas que las personas más ricas dan por sentado. Este tipo de decisiones irracionales son más comunes de lo que podrías pensar. Toma el ejemplo de un estudio de 2006 realizado por los economistas Ulrich Malmendier y Stefan Nagel. Revisaron 50 años de datos compilados por la Encuesta de Finanzas del Consumidor, un proyecto de investigación de larga duración que examina lo que hacen los estadounidenses con su dinero. Malmendier y Nagel querían descubrir qué determina cómo las personas invierten su dinero. ¿Su respuesta? Lo que la economía estaba haciendo cuando los inversores eran adultos jóvenes. En otras palabras,
la historia personal determina nuestra actitud hacia el riesgo. Al igual que comprar boletos de lotería, esta no es la clase de racionalidad que se encuentra en los libros de texto de economía, pero es intuitivamente lógica. Si la inflación era alta entre los últimos años de la adolescencia y los primeros años de la veintena de los inversores, por ejemplo, era muy poco probable que invirtieran en bonos más adelante en la vida. Si la inflación era baja durante estos años formativos, en contraste, los inversores estaban felices de seguir poniendo su dinero en bonos a medida que envejecían, sin importar si la inflación crecía en el camino. Los conceptos económicos que utilizamos hoy en día aún son infantes históricos. ¿Por qué muchos de nosotros somos tan malos manejando el dinero? Una respuesta es que es bastante nuevo en el gran esquema de las cosas. Tomemos la jubilación. Antes de la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de los estadounidenses trabajaban hasta morir. La esperanza de vida era menor en ese entonces, por supuesto, y aún así, la mitad de todos los hombres mayores de 65 años seguían participando en el mercado laboral en la década de 1940. Las cosas empezaron a cambiar con la introducción del Seguro Social después de la Segunda Guerra Mundial, pero la jubilación siguió siendo un ideal inalcanzable para la mayoría de los trabajadores estadounidenses hasta la década de 1980, la década en que el cheque mensual promedio del Seguro Social superó los $1,000, ajustado por inflación. Antes de eso, solo una minoría privilegiada podía permitirse dejar de trabajar a mediados de los 60. Eso significa que uno de los conceptos económicos más básicos que usamos en el mundo de hoy tiene menos de 2 generaciones de antigüedad. El 401k, el método principal de financiamiento para la jubilación, ni siquiera existía hasta 1978, mientras que el esquema de jubilación Roth IRA solo se introdujo en 1998. Otras ideas y prácticas clave no son mucho más antiguas. Los fondos de cobertura realmente despegaron hace un cuarto de siglo, y los fondos indexados tienen solo 50 años. Incluso la deuda de consumo como las hipotecas, préstamos para automóviles y tarjetas de crédito, uno de los principales impulsores del crecimiento económico en los Estados Unidos, solo se hicieron comunes después de que el GI Bill facilitara que los estadounidenses promedio pidieran dinero prestado en 1944. Si somos malos en la planificación financiera y la toma de decisiones, no es porque estemos locos, es porque somos novatos. La suerte juega un papel más grande en los éxitos financieros de lo que podrías pensar. Hace un par de años, el autor le preguntó al economista ganador del Premio Nobel, Robert Shiller, que le gustaría saber sobre la inversión que no se puede conocer completamente. La respuesta de Shiller, el papel exacto de la suerte en los resultados exitosos. Aquí está el mensaje clave: la suerte juega un papel más grande en los éxitos financieros de lo que podrías pensar. Según el economista Bhaskar Mazumder, el ingreso de 2 hermanos está más correlacionado que su altura o peso. Dicho de otra manera, si tu hermano es rico y alto, es más probable que tú seas rico que alto. Es fácil explicar esta correlación. Los hermanos del mismo hogar probablemente disfrutan de los mismos privilegios y oportunidades. Los padres que envían a un hijo a una buena escuela generalmente hacen lo mismo por su hermano. Sin embargo, encuentra un par de hermanos ricos y encontrarás a 2 personas que no creen que el estudio de Mazumder se aplique a su familia. Nuestra cultura, obsesionada con el éxito, no ayuda mucho aquí, desafortunadamente. Forbes no celebra a los inversores brillantes que se arruinaron porque tuvieron mala suerte y el mercado cayó repentinamente. Sin embargo, sí celebra a los inversores de segunda categoría o imprudentes que tuvieron suerte y hicieron una fortuna. Eso nos deja en un dilema. Cuando se trata de dinero, no solo necesitamos averiguar qué funciona y qué no, también necesitamos una manera de incorporar la aleatoriedad en nuestros modelos. Puede que no podamos cumplir el sueño de Shiller y contabilizar el papel exacto del azar, pero, como veremos, podemos tener una idea de la suerte. Enfocarse en patrones amplios en lugar de casos específicos puede ayudarte a tomar mejores decisiones. Según Bill Gates, el éxito engaña a las personas inteligentes haciéndoles pasar por alto el papel de la suerte, lo que a su vez les hace pensar que no pueden perder.
Paradójicamente, esa es una manera bastante segura de asegurarse de que sí pierdas. Entonces, ¿cómo deberías incorporar el azar y la suerte en tu comportamiento financiero? Bueno, esto es lo que no deberías hacer, obsesionarte con los ejemplos de individuos específicos. Cuando estudiamos a personas muy exitosas, generalmente terminamos eligiendo casos atípicos, los multimillonarios que han cambiado la forma en que funciona el mundo, y eso puede desviarnos. Entonces aquí está la alternativa: céntrate en analizar patrones de éxito y fracaso. Cuanto más común es un patrón, más probable es que sea aplicable a tu vida y decisiones financieras. Estudio tras estudio, por ejemplo, muestra que las personas que controlan la estructura de sus días están más contentas con su trabajo que aquellas que no lo hacen. A diferencia de los pocos casos de personas excepcionales, esa es una observación amplia que puedes aplicar de inmediato. La envidia puede volverte imprudente. El capitalismo es excelente en dos cosas: generar riqueza y envidia. Toma a un jugador de béisbol novato que gana $500,000 al año. Según cualquier estándar razonable, es rico. Pero digamos que juega en el mismo equipo que una superestrella como Mike Trout, quien gana 36 millones al año. De repente, no está contento con lo que gana. Quiere lo que otros tienen. Mientras tanto, los altos ingresos como Trout se comparan con aquellos que ganan aún más. Para entrar en la lista de los 10 gestores de fondos de cobertura mejor pagados de Estados Unidos en 2018, por ejemplo, debías haber ganado al menos 340 millones ese año. Incluso Trout es pequeño en comparación con ese estándar. ¿Cuándo es suficiente? Pregúntale a Rajesh Gupta. Nacido en un barrio marginal en Calcuta, India, Gupta ascendió en la escalera corporativa hasta convertirse en el CEO de la firma de consultoría de gestión McKinsey. Cuando se retiró en 2007, tenía un valor neto de 100 millones. Podría haber hecho cualquier cosa. Pero Gupta estaba envidioso. Quería ser multimillonario. En 2008, Gupta, miembro del consejo de administración de Goldman Sachs, supo que Warren Buffett estaba a punto de invertir 5,000 millones para mantener a flote la firma durante la crisis financiera. 16 segundos después de escuchar esta noticia en una llamada de conferencia, mucho antes de que se hiciera pública, Gupta marcó el número de un gestor de fondos de cobertura y compró 175,000 acciones de Goldman Sachs. Esto era información privilegiada y estrictamente ilegal. A Gupta no le importó. Acababa de ganar $1,000,000 fácil. Para cuando los fiscales lo alcanzaron, había acumulado 17 millones de pesos en una serie de negocios dudosos. No lo había convertido en multimillonario, pero fue suficiente para ganarse una sentencia de prisión considerable. La moraleja de esta historia es que la envidia impulsa malas decisiones, y el costo de esas decisiones es mucho mayor que las ganancias que puedes obtener. Dejar oportunidades sobre la mesa no necesariamente significa que te estás perdiendo algo, a menudo es el reconocimiento de que tratar de devorarlo todo te llevará al punto de arrepentimiento. Acumular una fortuna es más fácil que mantenerla. Había pocos operadores del mercado de valores mejores en la América de principios del siglo XX que Jesse Livermore. Nacido en 1877, ayudó a construir Wall Street. A la edad de 30 años, valía 100 millones en dólares de hoy. Justo antes del colapso de 1929, Livermore tomó la mejor decisión de su carrera, adoptó una posición corta y apostó a que las acciones caerían. Seguro, el mercado perdió 1/3 de su valor total. Mientras las fortunas se liquidaban y se difundían noticias de inversores en bancarrota saltando por las ventanas de las oficinas, Livermore regresó a casa con su familia con grandes noticias. Acababa de ganar el equivalente moderno a 3,000 millones. Después de su gran victoria en 1929, Livermore pensó que era intocable. Hizo apuestas cada vez más grandes y perdió a lo grande, una y otra vez, hasta que su fortuna desapareció. Arruinado y endeudado, se quitó la vida en un club de Manhattan en 1940. Resulta que hacerse rico, a veces, es mucho más sencillo que mantenerse rico. Es fácil ver por qué las personas que son buenas en lo primero a menudo luchan con lo segundo.
Ganar dinero se trata de riesgo, optimismo y valentía. Mantener dinero es un juego psicológico completamente diferente. Se trata del miedo a que todo lo que has hecho pueda ser arrebatado. Mantenerse rico también significa ser humilde. Después de 1929, Livermore pensó que era un genio que no podía dar un paso en falso. Habría sido mejor reconocer que la suerte había jugado su parte, y que su éxito no podía repetirse indefinidamente. Hay muchos Livermore por ahí, aunque sus historias no suelen ser tan trágicas. Alrededor del 40% de todas las empresas que cotizan en bolsa pierden todo su valor con el tiempo. Y la lista Forbes 400 de las personas más ricas de Estados Unidos tiene una rotación del 20% por década, excluyendo los casos de muerte y transferencias intrafamiliares. Entonces, ¿cómo mantienes lo que ya tienes? En una palabra, perseverancia. Los emprendedores que mejor lo hacen se mantienen por mucho tiempo sin desaparecer. Lo que todos tienen en común es una pequeña cosa llamada miedo. Como lo expresa el multimillonario capitalista de riesgo Michael Moritz, cuando tienes miedo de perder, miras las posibles ganancias a través de un lente diferente. Pocas ganancias son lo suficientemente grandes como para justificar el riesgo de perder todo lo que ya tienes. Y cuando tomas ese punto de vista, es mucho más probable que tomes mejores decisiones. Puedes estar equivocado la mitad del tiempo y aún así hacer una fortuna. Según su propio relato, Heinz Berggruen no mostraba mucho potencial en su juventud. Cuando se vio obligado a huir de la Alemania nazi en 1936, no estaba seguro de qué hacer con su vida. Después de estudiar literatura en la Universidad de California, Berkeley, trabajó como periodista con una especialización en crítica de arte. En 1940, compró una pequeña acuarela de un artista llamado Paul Klee por $100. Fue el comienzo de una pasión de por vida por el arte moderno. Avancemos a la década de 1990, y Berggruen se había convertido en uno de los coleccionistas de arte más exitosos de todos los tiempos. En 2000, vendió su colección al gobierno alemán por 100 millones de euros. Dado que contenía una gran cantidad de Picassos, Klees, Matisses y Braques, esa cifra no se acercaba a su valor real, que se estimaba en $1.000 millones. Era una de las colecciones más importantes del mundo. ¿Cómo acumuló Berggruen esta impresionante colección de los mejores artistas del siglo XX? ¿Fue habilidad o simplemente suerte? Según la investigación de la compañía Horizon Research, todos los grandes coleccionistas hacen lo mismo, compran grandes cantidades de arte. Algunas adquisiciones resultan ser grandes inversiones, especialmente si el coleccionista las mantiene durante mucho tiempo. Sin embargo, la mayoría son fracasos. El truco, como señala el informe de Horizon, es mantener las primeras hasta que el rendimiento de la cartera, el valor de toda la colección, converja con el rendimiento de los mejores elementos de la cartera. La colección de Berggruen era un poco como un fondo indexado, sus riesgos estaban repartidos uniformemente en una amplia gama de inversiones. En lugar de solo comprar piezas que le gustaban o admiraba, compraba todo lo que podía y esperaba hasta que surgieran algunos ganadores. Esta estrategia se aplica a todas las inversiones. Llámalo la larga cola, la tendencia de un pequeño número de eventos a representar la mayoría de los resultados. Hay muchas matemáticas complicadas detrás de este principio, pero es bastante simple cuando se reduce a lo esencial. Básicamente, cuando aciertas en algunas cosas, puedes permitirte equivocarte en más cosas. El fracaso es inevitable, lo que realmente importa es la naturaleza de tus éxitos. Dicho de otra manera, cuando tienes un Picasso, no tienes que preocuparte por los 99 fracasos en tu colección. La toma de decisiones financieras es mucho más desordenada en el mundo real que en los libros de texto de economía. Muchas decisiones, como comprar boletos de lotería cuando estás en bancarrota, no son racionales, pero tienen sentido a su manera. Lo mismo ocurre con las opciones de inversión, que a menudo están impulsadas por las experiencias formativas de las personas con la economía en la temprana adultez, en lugar de evaluaciones frías de las condiciones actuales del mercado. En pocas palabras,
las decisiones financieras están entrelazadas con factores psicológicos. Entonces, ¿cuál es el mejor camino a seguir? Pues bien, acepta que la suerte juega un papel en el éxito, aprende a temer perder lo que ya tienes y cubre tus apuestas. Este fue un resumen más en la píldora de ideas. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones de nuestro contenido.